Buenos días, estimados estudiantes. En este video les voy a explicar cómo se desarrolla un ejercicio de equilibrio homogéneo en fase líquida, específicamente una disociación de un ácido débil. Antes de iniciar el ejercicio, vamos a hablar un poco sobre ciertas consideraciones. La condición inicial será aquella cuando se agrega la sustancia química y que aún no se ha disociado. La condición final se considerará cuando ya se han producido todas las reacciones o disociaciones y ya se ha alcanzado el equilibrio. Se van a plantear tablas de disociación de todas las especies químicas involucradas y las concentraciones de todas estas especies pues deben estar en mol sobre litro. El porcentaje de disociación de una especie química se calcula según la fórmula que se muestra en pantalla. El porcentaje de disociación será igual a la concentración disociada entre la concentración inicial por 100. Y el pH se va a calcular según su definición, como lo dice esta fórmula. El pH será igual al menos el logaritmo de la concentración de iones H+. El ejercicio dice así: se tiene una solución de ácido fórmico a 0,4 molar, cuya constante de disociación tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 4 mol sobre litro. Determine el valor del pH y el porcentaje de disociación del ácido. Bien, los datos que tenemos pues son dos: la concentración del ácido, que ya la tenemos en la unidad requerida en molaridad, y la constante de disociación del mismo, que al verle su exponencial 10 a la menos 4, pues ya se sabe que de 10 a la menos 3 en adelante se trata de una especie química débil. ¿Qué quiere decir eso? Que se disocia muy poco. Le gusta estar más en forma molecular que en forma ionizada. Una representación de lo que está ocurriendo se muestra acá, ¿sí? Se tiene inicialmente, el agua, ¿verdad?, con su equilibrio ya establecido, y se le está añadiendo un ácido. ¿Qué hace este ácido? Los ácidos siempre generan un ion H+, y el resto de la molécula será el anión, en este caso el anión formiato. Entonces este ácido lo que hace es un aporte adicional de iones H+, y eso desequilibra el agua que ya estaba en su equilibrio establecido. Entonces, lo que nos están pidiendo calcular es el nuevo pH de la solución y el porcentaje de disociación, o sea, qué cantidad de ese ácido pasó de forma molecular a forma iónica. Esta gotita negra representa esa condición inicial, es decir, la primera gota que entra en contacto con agua donde todavía se considera que el compuesto es molécula y no se ha ionizado. Bien, ¿qué hacemos ahora? Plantear las disociaciones al equilibrio de todas las especies químicas. ¿Cuáles son? El ácido fórmico y el agua. Entonces, en estas tablas se van a colocar siempre en primera fila la concentración inicial de la especie química y en la segunda fila la concentración al equilibrio, es decir, después que ha ocurrido la disociación. En el lado izquierdo siempre van a estar las moléculas o compuestos y en el lado derecho pues ya van a estar los iones. Ok, que el dato que nos están dando es 0,40 mol litros de ácido fórmico que se añaden, entonces eso se coloca acá, a la concentración inicial de E. El agua siempre está en exceso. Se sabe ya que el agua le gusta estar más en forma molecular que en forma iónica. Sin embargo, entonces, en toda la resolución de ejercicio siempre vamos a colocar acá la palabra exceso. Cuando el agua está en su equilibrio, se sabe que tiene siempre 10 a la menos 7 ion litro de iones H+, y 10 a la menos 7 ion litro de iones OH. Por eso hago acá la acotación. La concentración inicial de los iones del agua es 10 a la menos 7. En las tablas, cada vez que vaya apareciendo, donde aparezca, mejor dicho, la H+, nosotros vamos a ir totalizando porque es lo que nos interesa. El pH lo vamos a calcular en función de la concentración H+. Entonces nos interesa ir totalizando toda la cantidad de H+, de las diferentes especies químicas que los producen, ¿sí? Entonces estos 10 a la menos 7 corresponden a los del agua. Se sabe que en un inicio, esa primera gotita, el ácido fórmico está como molécula y no se ha ionizado. O sea, realmente H+ del ácido fórmico sería 0. Pero aquí vamos a colocar 10 a la menos 7 para ya ir totalizando los aportados por el agua. Y en el caso del anión formiato, pues sí se coloca 0, porque recordar que es la primera gota que aún no se ha disociado. Luego ya el equilibrio, pues entonces ¿qué va a haber? Lo que había inicialmente, que eran esos 0,40, menos lo que se disoció. Como no conozco lo que se disoció, le voy a designar la letra X. Aquí les hago la acotación. X representa los mol litros de ácido fórmico que reacciona o que se disocia. Entonces, la parte que se disoció, ¿verdad?, del lado izquierdo,
va a ser igual entonces a la parte que se formó en el lado derecho, es decir, en los iones. Entonces en este lado sería lo que hay inicialmente, que corresponde a los 10 a la menos 7, más X. Y en el lado del formiato, pues sería lo mismo. Inicialmente hay 0 más X, pero nunca se coloca el 0, entonces se deja la X sola. Donde vayan apareciendo los iones H+, siempre vamos a ir totalizando. Entonces, si de este señor hay 10 a la menos 7 más X, entonces del agua también lo habrá, 10 a la menos 7 más X. Como vemos, entonces, el agua se vio desequilibrada porque ahora hay una mayor concentración de ella. Por Le Chatelier, ¿qué hacemos? Hay que volver a restablecer el equilibrio. Entonces, estos dos iones deben reaccionar para disminuir esa cantidad. ¿Cuánto de ellos va a reaccionar? No lo sabemos. Vamos a decir que es una cantidad que vamos a llamar Y. ¿Sí? Y lo restamos precisamente porque nos interesa que baje esa cantidad. Entonces, si se resta del lado del H+, pues también se tiene que restar del lado OH. Y si se resta del lado derecho de la ecuación, pues obviamente del lado izquierdo tiene que aumentar, porque ellos dos están reaccionando para generar más agua molecular. Totalizamos entonces, en donde hay hidrógeno, que me faltaba aquí colocarle el menos Y. Y ya tenemos las tablas de disociaciones completas. Calculamos entonces el pH, que es lo que nos están pidiendo, es el menos el logaritmo de la concentración de H+. Lo que nos quedó en la tabla de H+, era esta cantidad, 10 a la menos 7 más X menos Y. Sin embargo, para agilizar los cálculos podemos despreciar los términos que son pequeños. ¿Qué términos son pequeños? 10 a la menos 7 es un número bastante pequeño. Y Y, pues también lo es, porque es incluso una cantidad menor que 10 a la menos 7. Entonces, ¿qué nos está quedando? Menos el logaritmo de X. Entonces, esa es la ecuación, la hemos llamado ecuación 1, y mi ejercicio se va a remontar ahora en calcular ese X para introducirlo aquí y poder así reportar un valor de pH. ¿Qué otros datos nos dieron en el enunciado para trabajar? La constante de equilibrio, ¿verdad? Del ácido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a plantear esa constante de equilibrio. Para eso me traigo por acá a un ladito lo que nos había quedado, la tabla de disociación que hicimos en la lámina anterior para poderlo observar bien acá, ¿verdad? La constante de equilibrio siempre va a ser, recordemos que la constante de equilibrio siempre es productos sobre reactivos. Si miro mi reacción, ¿quiénes son mis productos? Estos dos iones, el catión y el anión, los tengo aquí arriba, elevados a su coeficiente estequiométrico, pero ambos tienen 1, por lo tanto quedan así. Entre el reactivo, que el reactivo va a ser el ácido fórmico como molécula, también elevado a la 1 porque es su coeficiente estequiométrico. Entonces simplemente sustituimos, ¿verdad? ¿Quién es el H+? Lo extraigo de la tabla. 10 a la menos 7 más X menos Y. ¿Quién me había quedado del anión formiato? X. Y mi reactivo completo, ¿quién era? 0,40 menos X. Entonces, si vemos acá, también podemos despreciar términos. La idea es facilitar el cálculo. Los términos que son pequeños, como se están sumando y restando, ellos no aportan mucho. Entonces, se puede despreciar el 10 a la menos 7, el Y, y de aquí abajo, el X no, tengo que dejar a juro un término, porque si no esto quedaría en 0 y no tiene sentido. Me quedaría este X, el otro X que está acá al lado que lo acompaña, y en el caso del denominador puedo despreciar este X simplemente porque comparado con este número 0,40 yo sé que va a ser un valor mucho menor. Entonces al despreciar los términos pues se me simplifica y queda simplemente X por X cuadrado acá arriba y aquí abajo 0,40. Entonces como el valor de cada A lo tengo porque me lo dan en el enunciado, simplemente es despejar la X de acá y conseguir el valor. ¿Qué hice? Sustituye el valor de K, se despeja X, sacándole su respectiva raíz y queda un valor de 8,49 por 10 a la menos 3. O sea, un número bastante pequeño. Eso vendría siendo 0,0084. Fíjense que entonces no estuvo mal haberlo despreciado aquí arriba porque comparar 0,0084 con 0,4 pues hay una diferencia marcada. Y restar ese valor pues de verdad va a dar una cantidad prácticamente igual a 0,4. Entonces, una vez que se tiene el valor de X, ahora sí procedemos a sustituirlo en la ecuación 1, que fue lo que hicimos acá, para calcular el pH. Y el pH nos dio igual a 2,07. Lo cual está bien porque si estamos añadiendo un ácido, pues el pH nos tiene que dar en el rango ácido, ¿verdad? Que es menor a 7. Y bueno, también nos pedían el porcentaje de disociación del ácido. Lo que hacemos es sustituir en la fórmula respectiva
Entonces era la cantidad disociada. ¿Cuánto se disoció? Eso representa X. X era la cantidad del ácido que estaba pasando de forma molecular a forma iónica. Entre lo que había inicialmente, que eran estos 0,40 que me daban en el enunciado por 100, entonces da un porcentaje de 2,12%. Es un valor bajo y eso lo que indica es que pues, se trata de una especie, un ácido débil, que es una especie química que le gusta disociarse muy poco. Bien, y hasta aquí llegamos entonces al final del ejercicio. Muchas gracias por su atención.